Recién ahora, luego de habernos interiorizado sobre la aventura corrida por Nimrod y su pueblo casita en la antigua ciudad asiria de Borsipa, podemos intentar describir someramente el proyecto Thule del Dr. John Dee. Pero antes debemos tener presente que dicho plan no fue realizado y presentado en un momento dado, sino que denominamos Proyecto Thule a una serie de indicaciones que el Dr. John Dee hizo a la reina Isabel I entre 1581 y 1587, siendo en los últimos años de ese periodo cuando se reveló el carácter netamente hiperbóreo del mismo. La posesión del espejo de la princesa Papán permitió al sabio inglés elaborar una estrategia hiperbórea tan avanzada para su tiempo que solo pudo ser comprendida cabalmente recién en el siglo XIX. Pero esa estrategia fue desarrollada, transcripta en lengua enoquiana y de esa forma llegó hasta nuestros días. Solamente una parte de ella fue adaptada a la política exterior de Inglaterra, a la realidad del siglo XVI y presentada a Isabel I en el famoso Proyecto Thule. El resto se componía de principios universales de la sabiduría hiperbórea aplicables en cualquier tiempo y lugar, razón por la cual, de ser conocidos ahora, parecerían curiosamente actuales. Podemos, pues, resumir los pasos de esta estrategia sin olvidar que la misma es parte de una estrategia general o totalizadora y que dicha parte jamás fue presentada completa tal como ahora la analizamos, sino en sucesivas sugerencias. Primero, antecedentes. Gracias a la amistad que John Dee mantenía con Mercator, a quien conociera en Lovaina, pudo obtener para Inglaterra globos terráqueos diseñados con su famoso sistema de proyección, además de diversos instrumentos para la navegación. Como es sabido, el siglo XVI comenzó con España y Portugal detentando una tremenda superioridad marítima por sobre los países de Europa y acabó con el hundimiento de la Armada Invencible, hecho que marcó el inicio de la expansión marítima inglesa. A este cambio de situación, debido indudablemente a la mano férrea de Isabel I, contribuyó el Dr. John Dee con diversos aportes científicos. En el siglo XVI, un mapa o un nuevo astrolabio eran considerados secretos de Estado, pues su posesión exclusiva podía significar en muchos casos años de adelanto por sobre otras naciones. Era el siglo de la conquista de América y de múltiples exploraciones marítimas mundiales. En ese marco histórico de guerras por el predominio marítimo y de feroz competencia comercial entre países, debe inscribirse la extraña vida del Dr. John Dee para así comprender la originalidad que representan sus indicaciones y sugerencias hechas a la reina Isabel I. En primer lugar, hizo saber a esta que la proyección Mercator adolecía de graves errores originados en un incorrecto uso de la geometría y de la matemática. Según el sabio inglés, se debería investigar otra geometría tal que permite interpretar ciertas características extrañas que presenta la geografía en algunos lugares de la Tierra. Estas características anormales se desprendían de un nuevo modelo del mundo que John Dee había obtenido por revelación de los ángeles que le hablaban a través del espejo mágico, y de este modo se adelantaba 300 años a la idea de que para interpretar el espacio real era necesario recurrir a otra geometría diferente de la euclidiana. En segundo lugar, debe destacarse su indicación certera de que Groenlandia es uno de los lugares claves de la Tierra debido a las especiales características que allí adquiría el espacio. La teoría de John Dee, evidentemente inspirado en la sabiduría hiperbórea, afirmaba que el espacio terrestre se componía de diversos planos superpuestos concéntricamente como las capas de una cebolla, los que constituían en sí mismo
mismos verdaderos mundos desconocidos. En algunos lugares especiales, dichos planos estarían en contacto entre sí, existiendo allí verdaderas puertas que permitirían ingresar en ellos. Por esta razón, por las especiales condiciones que Groenlandia poseería para iniciar tales exploraciones, es que John Dee, en un escrito que aún se conserva archivado en Inglaterra, denominaba al helado territorio como puerta hacia otros mundos. En tercer lugar, el doctor John Dee hizo notar a la soberana que desde el siglo X un sospechoso movimiento marítimo había llevado a los vikingos islandeses a asentarse en Groenlandia, y sabido era que tanto los noruegos, suecos o daneses, así como los normandos de Francia e incluso los irlandeses, poseían leyendas sobre maravillosos y paradisíacos países que existían más allá de Groenlandia y que ellos o sus antepasados habrían visitado. Luego del descubrimiento de América, se pensó universalmente que dichos países de leyenda, el legendario Vinland, por ejemplo, estaban en el Nuevo Mundo, pero John Dee no lo creía así. Según su criterio, los audaces exploradores habrían seguido también una ruta septentrional dentro mismo de Groenlandia, que les posibilitó arribar a otros mundos, lo cual no invalida el hecho de que también conocieran y exploraran América. Solo que al hacerse pública la existencia del inmenso y rico continente ubicado exactamente hacia el oeste, nadie se preocupó por establecer la veracidad de unos países desconocidos situados en el peligroso norte groenlandés, pero tampoco nadie podría negar al astuto sabio inglés el perturbador e inexplicable hecho de que toda la población vikinga de Groenlandia, unas 10.000 personas en el siglo XIII, había desaparecido sin dejar rastros en el siglo XV. En efecto, según hace notar Jacques de Mailloux, en el siglo XIII se contaban 280 establecimientos vikingos con unos 10.000 habitantes en conjunto. Estos se dedicaban a la pesca, a la caza de ballenas y osos blancos, a la cría de ganado vacuno, ovino y caballar, sin olvidar el reno, y a la agricultura, pues, y esto nos da la pauta de la templanza del clima, se cultivaba el trigo. Se exportaban a Escandinavia pieles y dientes de morsa, pescado seco y cueros de vacas y ovejas, pero curiosamente la suerte de los groenlandeses sigue siendo un misterio. Las expediciones enviadas en los siglos posteriores por los reyes de Dinamarca para establecer el contacto con ellos demostraron que no permanecían en la isla sino algunos grupos de esquimales. Es totalmente improbable, sin embargo, que la peor de las epidemias haya podido destruir íntegramente una población tan numerosa. Lo más verosímil es que los groenlandeses hayan emigrado hacia tierras más acogedoras, pero no volvieron a Europa. La colonización vikinga de Groenlandia comenzó en 986 con el asentamiento del desterrado Erik el Rojo, quien le dio su nombre actual, Tierra Verde, y prosiguió posteriormente por su familia. Durante 4 siglos, dice Frederick Duran, los descendientes de estos pioneros vivieron en el sudeste groenlandés de la pesca y de la caza, emigrando de un fiordo a otro. Establecieron 2 colonias, la del oeste y la del este, con mucho la más próspera, ya que contó con hasta 190 granjas, 2 iglesias y 2 conventos. En 1124 se creó un obispado de Gardar, centro comercial que conoció una
opulencia difícil de imaginar al pie de los glaciares actuales. Allí se erigió una catedral apenas mayor que la de Trondheim, la más grande de todo el norte, que estaba flanqueada por edificios administrativos y barracas. A pesar de la naturaleza en extremo hostil, pudo florecer una literatura. Lo prueban dos de los poemas de los Edda concebidos en Groenlandia: el Atlak-Vida y el Atlan-Mal, afirmando a los ojos de la posteridad la extraordinaria vitalidad de la raza de los vikingos. Antes de extraer conclusiones, conviene tener en cuenta la intensa actividad de la Iglesia Católica al respecto. Destaca Jacques de Maillet que la Iglesia desempeñó un papel importante en la colonización de Groenlandia. El primer misionero cristiano traído desde Noruega por Leif Erikson había llegado en el año 999. Al principio, la resistencia de la fe tradicional fue considerable y se mantuvo durante un siglo, pero el catolicismo se afianzó rápidamente en el curso del siglo XI y se instalaron en todas partes iglesias, conventos y escuelas. En 1121, Roma dio a la isla su primer obispo, al que siguieron 16 más, mencionándose el último de ellos en 1409, aunque hay motivos para pensar que la sede episcopal de Gardar fue abandonada por su titular en 1342, fecha en la cual, según un manuscrito latino redactado por Gisle Oddsson, obispo de Skalholt en el siglo XVII, sobre la base del archivo de la ciudad, la población groenlandesa se habría apartado del cristianismo. El cambio de letra es nuestro. He aquí planteado el misterio, una población que cambia de religión y desaparece, y podemos agregar una población nórdica, es decir, de pura sangre hiperbórea. Es notable la facilidad con que suelen aceptarse las hipótesis más absurdas cuando faltan las explicaciones adecuadas, pues no de otra manera deben calificarse las teorías actuales sobre Groenlandia, las cuales afirman que dicho país poseía un clima benigno en el siglo XIII, apto para sostener a una población numerosa, y que el mismo se tornó hostil un siglo después, provocando la migración. ¿Hacia dónde? De todos los pobladores. En cambio, John Dee proponía una interpretación distinta para resolver el enigma. Según el sabio, la Iglesia Católica sabía muy bien que los vikingos se habían ido a otro mundo en el siglo XIV, previo cambio de religión, razón esta última por la cual mantenían el secreto. Aparte de todas las historias fantásticas que se conocían desde la Edad Media, por ejemplo, los viajes de los hermanos Zeno, los de San Brandan o las más seguras leyendas vikingas que hemos mencionado, habían ocurrido dos sucesos recientes en relación a Groenlandia, que John Dee destacaba en cuarto lugar de importancia a la reina Isabel I. 1. El viaje secreto del almirante judío Cristóbal Colón a Groenlandia en 1476. 2. El viaje del islandés Sigurdur Stephenson en 1570. Con respecto al punto 1, el viaje de Cristóbal Colón, conviene recordar que la historia admite 4 viajes del almirante hacia el Nuevo Mundo, pero en realidad fueron 5 los viajes, dice Pierre Carnac, que llevó a cabo el almirante, y precisamente el primero de ellos es el que se pasa por alto. En efecto, antes de navegar hasta las Lucayas en 1492, Colón llegó casi a Groenlandia siguiendo los pasos de los hermanos Zeno. Sin embargo, para Jacques de Maillet, Colón alcanzó efectivamente el territorio
territorio groenlandés en dicho viaje. Pero el viaje más importante para nosotros es el que hizo Colón a Thule. Solo lo conocemos por un párrafo de una carta del almirante que citan Fernando y las Casas. En el año de 1477, por febrero, navegué más allá de Thule, 100 leguas, cuya parte austral dista de la equinoccia 73 grados y no 63, como quieren algunos, y no está cita dentro de la línea que incluye al occidente Ptolomeo, sino es mucho más occidental, y los ingleses, principalmente los de Bristol, van con sus mercancías a esta isla que es tan grande como Inglaterra. Cuando fui allá no estaba helado el mar, aunque las mareas eran tan gruesas que subían 2 veces por día 26 brazas y bajaban otro tanto. ¿Por qué motivo habría emprendido Colón un peligroso viaje a Thule, es decir, Groenlandia? Y lo que es más desconcertante, ¿cómo pudo hacerlo si no poseía medios para armar un navío y montar una costosa expedición? Una posible respuesta a este último interrogante la aporta también Jacques de Maillet. En cuanto a la primera pregunta sobre los motivos que impulsaron a Colón hacia Groenlandia, la respuesta se hará evidente algunos párrafos más adelante. Los barcos portugueses no frecuentaban los puertos de Escandinavia, dice Jacques de Maillet. Colón habría logrado ir a Inglaterra y embarcarse allí para Thule, pero ¿a qué título? Tal vez la clave del enigma se halla en una expedición montada en 1476 por el rey Cristian III de Dinamarca con la finalidad de reencontrar los rastros de las colonias noruegas de Groenlandia, de las que no se tenían noticias desde hacía largo tiempo. Cosa extraña a primera vista, Cristian III había solicitado y obtenido para su empresa la ayuda del rey Alfonso V de Portugal. Los barcos eran daneses y alemanes sus comandantes, los almirantes Pinin y Potterst. En estas condiciones, ¿en qué podía consistir el apoyo prestado por Alfonso? Lisboa era célebre en aquel entonces por sus pilotos, hombres capaces de leer y diseñar mapas marítimos y de guiar los navíos por las estrellas. Ahora bien, la expedición tenía un piloto llamado Johannes Skolbus, del que nadie oirá nunca más hablar posteriormente. Los barcos daneses no reencontraron las colonias perdidas, pero alcanzaron el Labrador. Si confiamos en un mapa de 1582, debido a un tal Michael Luke, en el cual figura al oeste de Groenlandia una tierra que lleva el nombre de Skolbus Groetland. El misterioso Johannes Skolbus de la cita precedente no es otro que Cristóbal Colón, quien, como se ha comprobado, era de raza judía y parecía dominar la cábala numérica. Sobre la filiación judía de Cristóbal Colón pueden considerarse, entre muchas otras fuentes, los argumentos que aporta Pierre Carnac, autor ya citado en un párrafo que transcribimos a continuación. En el mismo, el autor francés menciona el mayorazgo redactado por Colón en 1498, donde se refiere a su firma. Don Diego, mi hijo, escribe el almirante, o el que fuere el heredero de este mayorazgo, tras haberlo heredado y haber obtenido la posesión del mismo, firmará con la firma que yo utilizo en el presente, que consiste en una X con una S encima y una M, con una A romana encima y encima de esta una S y luego un Y con una S encima, con sus rasgos y trazos como yo hago el presente, y firmará solo con la palabra el almirante, aun cuando el rey le dé o él merezca otros títulos. Los historiadores cristianos del almirante, dice P. Carnot,
Han transcrito muy incorrectamente la posición de estas letras y han añadido algunos puntos. La finalidad de esta falsificación era la de establecer qué significaban las abreviaturas. S. Señor, S.A.S. Su Alta Señora, X.M.Y. Excelente, magnífico e ilustre. Esta sucesión de letras era la de los títulos honoríficos en los documentos de la época y no dicen nada en absoluto de la representación triangular que se encuentra en el mayorazgo ni de su texto. Una M con una A romana encima y sobre esta una S para la línea vertical del centro. ¿Cuál sería entonces el significado verdadero de tan enigmática firma? En realidad pocas dudas caben aquí, responde P. Carnac. En la disposición que les daba el almirante, estas letras representaban la estrella de David y en cuanto al sentido constituían, como lo ha demostrado bien Maurice David, un Kadish, inscripción benéfica que el desconocido llamado Colón utilizaba quizás para desahogar sus remordimientos de marrano. El profesor de historia judío J.R. Marcus propone para este Kadish el texto siguiente: Shaddai, Shaddai Adonai Shaddai, Yahvé Malé Chesed, que es una invocación guerrera al Dios santo y único, al Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. Lo mismo que en sus cálculos sobre la edad del mundo, Colón se remitía únicamente a la antigua tradición judía, así también jamás dejaba de trazar en cada página de las cartas que enviaba a su hijo y siempre en el mismo lugar un monograma formado por el entrelazamiento de las letras hebreas Bet y Ay, que no es sino Baruch Hashem, vieja fórmula de saludo y bendición judíos. Nótese que el almirante empleaba dicha fórmula únicamente en las cartas de carácter confidencial. Cristóbal Colón, judío, cabalista y viajero inspirado, ¿qué buscaba en sus viajes realizados en momentos en que una terrible represión castigaba a sus hermanos de raza en España, Portugal, Francia, etc., y con Palestina en poder de los árabes? Simón Wiesenthal, el siniestro cazador de nazis austríaco, no vacila en afirmar que Colón era un profeta encargado por Jehová de hallar una nueva tierra prometida para el pueblo hebreo. Por otra parte, el mismo Colón lo confiesa repetidas veces. Tiene una misión que cumplir, ha sido guiado por Jehová para buscar el Edén, el paraíso terrenal que en la Edad Media solía identificarse con Thule, Aquilla, las Islas Afortunadas u otras tantas islas míticas. Hemos de llegar a la conclusión, agregó P. Carnac, de que lo que entrevió Colón fue menos la fabulosa India, que obsesionaba a la época, que el propio paraíso terrenal, esa tierra de los bienaventurados de la que hablaban siempre las viejas leyendas. ¿Y la prueba?, se preguntará. Oigamos ante todo al almirante y sigámoslo en la génesis de su inspiración, ya que refirióse obsesivamente al paraíso antes de su viaje de 1492 y después del mismo. Los primeros indicios que encontramos son sus anotaciones marginales en la Imago Mundi del cardenal Daily Petrus Algiacus, incunable impreso en Lovaina entre 1480 y 1483. En el pasaje en el que Daily describe la que debió ser la tierra ideal, precisando que es
probable que el paraíso terrenal sea una región de ese tipo, y ese debe ser igualmente el caso de ese lugar que los autores llaman las Islas Afortunadas. Le hemos escrito de puño y letra del almirante. El paraíso terrenal es sin duda el lugar que los antiguos llaman las Islas Afortunadas, y más adelante, cuando el cardenal muestra que no puede haber identificación entre las islas y el Edén, Colón escribe con pesar: error de los gentiles quienes afirmaban que las Islas Afortunadas eran el paraíso en razón de su fertilidad. Creemos que no vale la pena agregar más, pues lo expuesto basta para dejar en claro que Colón buscaba secretamente la puerta para el paraíso, o sea, la puerta de Shambhala, ya que los judíos identifican correctamente a la guarida de los demonios con el Edén de Jehová. Bajo esta óptica, Colón aparece como lo que realmente fue: un enviado de los poderes infernales con una misión específica. Ya hablaremos sobre el carácter de esta misión, que tenía por objeto neutralizar la acción del Greal, traído secretamente a Sudamérica por los cátaros normandos, y cerrar la puerta del norte. Sobre este último punto, recuérdese que los daneses de la expedición de Skolbus o Colón del año 1476 no hallaron a nadie en Groenlandia, pero a partir de allí la puerta estaba nuevamente cerrada. Es un gran mago hebreo, quizás tan grande como Salomón, el que ha llegado hasta las heladas tierras del norte a cumplir el ritual, a pronunciar las palabras, a realizar los gestos. Era necesario que así fuera, pues la puerta fue forzada por un bravo pueblo vikingo de la más pura sangre hiperbórea, contra quienes nada puede la magia de los druidas, pues siempre ha sido así. Los druidas han dominado fácilmente a los celtas, íberos, ligures, vascos, semitas, fenicios y cartagineses, y hasta a latinos. Pero tratándose de germanos, es necesario que los más grandes maestros de las artes infernales se ocupen de ellos. Y por eso, en la medida que los germanos avancen hacia Occidente, es decir, penetren conscientemente en el Kali Yuga, serán los más siniestros hebreos quienes conspiren para sumirlos en la confusión estratégica. Sobre este primer viaje de Colón a Thule, ocurrido 100 años antes, advertía el doctor John Dee a la reina Isabel I, y también llamaba la atención sobre el viaje de Sigurdur Stefánsson, durante el cual se trazará un mapa sumamente sugestivo que había llegado recientemente a Inglaterra. Dicho mapa presenta un escudo con el nombre del autor, Siur di Stefani, el territorio dibujado, Terranium Hyperborearum, y la fecha del dibujo, delineato 1570. Se ven claramente en el mismo, al sur las dos islas Irlanda y Britania, Inglaterra, y al norte Groenlandia. Pero lo más interesante para John Dee eran las anotaciones hechas al noreste de Groenlandia. Allí, marcado con una C, dice Riseland, es decir, país de los gigantes, y más al este, marcado con una E, se lee claramente Jotun Eimar, que significa residencia de los gigantes contrahechos.